La huella de la piel. Un podcast de Estetic.es con María Velasco. El pelo forma parte de nuestra identidad y su pérdida puede afectar no solo a la imagen que vemos en el espejo de nosotros mismos, sino también a nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestro bienestar emocional. Con motivo del Día Mundial de la Alopecia, en este episodio de La huella de la piel, vamos a abordar un tema que sigue siendo tabú para muchas mujeres, la alopecia femenina. ¿Es normal perder el pelo? ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Qué tipos de alopecia existen? ¿Y por qué cada vez se diagnostican más casos? Para responder a todas estas preguntas, hoy nos acompaña la doctora Virginia Velasco, dermatóloga especializada en tricología, quien nos ayudará a entender las causas de la caída del cabello, cómo identificar si realmente es una alopecia o qué tratamientos existen para frenar esta caída y recuperar la densidad capilar. Bienvenida. Muchas gracias, María, encantada de estar aquí. Un placer, como siempre, escucharte, pero vamos con lo primero, porque yo creo que muchas veces asociamos esa calvicie, esa alopecia a los hombres, y cuando pasa en las mujeres, como comentaba en la introducción, es un tema tabú, ¿no? Nadie quiere pensar o intentar a lo mejor convencerse de que realmente tiene un problema, que esto no es una caída puntual, ¿no? ¿Cuándo es ese punto de es normal el pelo que estoy perdiendo y cuándo hay que pasar a la acción y acudir a un profesional? Pues efectivamente hay que diferenciar entre dos cosas que realmente asociamos pero que son muy diferentes. Una es la caída, que en términos médicos lo llamamos efluvio, y otro es realmente cuando estamos viendo que vemos el cuero cabelludo, es decir, que hay una pérdida verdadera de densidad. Ahí ya hablamos de alopecia y en ese punto hay que consultar sin duda. Claro, yo creo que muchas veces las mujeres nos fijamos en la raya del pelo, ¿verdad? Cuando nos hacemos la raya y decimos, uy, esto antes tenía más densidad, ¿no? Eso es. La alopecia androgénica es la más prevalente en la población general y se manifiesta precisamente en eso, en que vemos que cada vez nuestra raya es un poco más ancha progresivamente. Claro. Yo creo que también dentro de toda esta caída hay momentos, ¿no? Sabemos todos que hay factores pues, que te afectan más o menos, ¿no? Bueno, pues los cambios hormonales, el estrés, ciertas temporadas del año. ¿Cuáles son esos picos en los que podríamos decir a todo el que nos escuche, calma, no te preocupes, es normal que en estos momentos veas que se te quedan más pelos en el cepillo, por ejemplo? Pues lo más común, creo que todos lo sabemos, es el otoño y la primavera, son los momentos de más caída. Yo creo que lo sabemos todos empíricamente, sí, pero hay estudios que se han hecho que se ha visto que efectivamente es así. Tiene que ver un poco con los cambios en la luz solar, pues determinados cambios al final del verano, todo el sol que hemos recibido. Hay como muchos factores que influyen y el peor pico de caída es después del verano, el del otoño, que empieza a finales de agosto. Madre mía. Eso, y luego le sumamos las mujeres también muchas veces los cambios hormonales, ¿no? Efectivamente. Las mujeres estamos muy, muy expuestas a las hormonas, ya lo sabes, María, y bueno, a lo largo de la vida va cambiando. Hay momentos pues en nuestra adolescencia, luego el momento del embarazo, cuando llegamos a la perimenopausia, pues las hormonas van cambiando y el pelo no está igual. Claro. También hay muchas veces que asociamos si me lavo más el pelo se me cae más, ¿no? O si me echo más tratamientos, o si utilizo más las planchas, los secadores. Todo esto, ¿qué tiene de verdad y qué tiene de mito? Lo de lavarse el pelo es un mito absoluto. Es como siempre queremos que nos den una frecuencia ideal de lavado. No existe. Cada uno tenemos la nuestra. No todos producimos la misma grasa y entonces el lavado va a ser diferente según eso. Pero no influye nada en que se nos vaya a caer más o menos el pelo. Lo que no hay que hacer es retrasar el lavado. Es muy común que cuando se nos está cayendo mucho el pelo decimos, bueno, vamos a retrasar un poco porque cada vez que me lavo el pelo veo mucho pelo caer. Se va a caer el mismo. O sea, hay que lavarlo frecuente porque si no nos lavamos el pelo vamos a producir una inflamación en cuero cabelludo y el problema va a ser peor. Claro, justo ahí quería yo entrar en el cuero cabelludo, que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Yo creo que nos centramos en, me voy a poner un champú para el brillo, ¿no? Para la hidratación o para pelo con mechas o lo que sea. Y se nos olvida que debajo de todo esto está el cuero cabelludo, ¿no? Y que al final es como la raíz. Y si eso no está sano, el resto pues tiende más a caerse, ¿no? Sí, cada vez le damos más importancia. El cuero cabelludo es donde vive el folículo, que es la estructura que forma el pelo. Entonces tiene que estar sano y tiene que estar limpio. Entonces, aunque no hay una frecuencia ideal, sí que es recomendable un lavado frecuente del pelo. Lo de dejarse mucho tiempo el pelo sin lavar, que hay personas que todavía me dicen en la consulta, es que dicen que produzco menos grasa si me lo dejo más tiempo sin lavar. Eso es
un mito absoluto y tiene que estar limpio para estar sano. Claro. Y si quisiéramos cuidar, por ejemplo, el cuero cabelludo, si notamos, pues, por ejemplo, picos de estrés en los que notamos pues, que empieza también esa descamación. Al final también, si se descama el cuero cabelludo, el pelo que no pierde su soporte, ¿no? Por así decirlo, o tiende más a caer. Entonces, ¿podríamos hacer algo para cuidar ese cuero cabelludo? Pues cuando tenemos tendencia a la descamación, realmente es un problema que se llama dermatitis seborreica, cuando lo llamamos caspa. Casi todos tenemos un cierto grado de caspa, pero hay grados, hay personas que tienen un problema más grave. Entonces, ahí sí que hay que ver qué productos usamos en el lavado del pelo, porque también está muy de moda utilizar champús sin sulfatos, sin... Entonces, realmente, ciertas de esas sustancias lo que hacen es limpiar más en profundidad y es lo que necesitamos. Entonces, abusar de ese tipo de productos sin nada puede hacer que esa descamación no se empeore porque no estamos limpiando en profundidad la grasa. Claro. Si volvemos un poco a la alopecia, con motivo del Día Mundial de la Alopecia, que se celebra ahora a 1 de octubre. En las mujeres hay que diferenciar, ¿no? Que hay distintos tipos, ¿no? Desde luego. Es que no solo hay un tipo de alopecia, como decía, pues la más frecuente en la población general es la misma que los hombres, la alopecia androgénica, pero hay otros tipos menos conocidos y cada vez vemos, por ejemplo, más la alopecia frontal fibrosante, que es muy frecuente, sobre todo en la posmenopausia, pero estamos viendo muchos casos también en chicas más jóvenes. Y esa sí que es una alopecia cicatricial, quiere decir que hay que consultar cuanto antes porque el pelo que perdemos ya es difícilmente recuperable, o sea, la paramos pero no la recuperamos. Y es una alopecia que suele manifestarse al inicio con la pérdida de cejas. Entonces, eso es algo que las mujeres como que asumimos muchas veces como normal con el paso del tiempo y en muchos casos no lo es y es el primer signo de ese tipo de alopecia. Claro, me viene justo a la mente, esto es muy llamativo, pues muchas veces hasta que no escuchas a un profesional no caes en la cuenta, ¿no? Cómo esas mujeres ya más mayores van perdiendo, efectivamente, tienen menos ceja, se asocia simplemente como la edad, no se le da importancia, pero claro, hay que mirar que detrás de todo eso puede haber un problema real y un problema al final de salud, porque no deja de ser también salud, exacto, ¿no? Es como que se le da poquita importancia a esa pérdida de cejas, que bueno, en algunos casos sí que es normal perder cierta densidad cuando cumplimos años, pero cuando empieza a ser llamativo, pues yo sí que veo que muchas pacientes se han ido a micropigmentar directamente y no han consultado porque eso puede ser un problema. Ya cuando empiezan a ver el segundo paso de esa enfermedad es que notamos que cada vez nuestra línea de implantación va un poquito hacia atrás. Entonces en este momento ya consultan y quizá si hubiéramos consultado antes, pues vamos más a tiempo de tratar la enfermedad. Claro, porque estaba pensando eso, ¿no? La frente se te hace más grande. Exacto. Claro. Si pensamos en los dos tipos de alopecia de los que hemos hablado, ¿cómo podemos diferenciar uno de otro? Y sobre todo, ¿cuál sería el momento ideal para prevenir en cada uno de estos casos? Bueno, en este caso estamos hablando por un lado de la alopecia androgénica que podemos ver desde muy jovencitas hasta que veamos ya un empeoramiento cercano a la perimenopausia y ahí lo que decía, un ensanchamiento de la raya, que vemos progresivamente que tenemos menos densidad en la parte de arriba y tanto la alopecia androgénica como la frontal fibrosante son enfermedades de tratamiento médico, digamos que tampoco hay una prevención específica, sino que cuando notamos el primer signo lo mejor es consultar a un profesional, a un dermatólogo y poder poner el tratamiento cuanto antes mejor. Cuanto antes se inicia un tratamiento para el pelo, mejor, o sea, esto de voy a dejarlo un poco, como que me da miedo iniciar el tratamiento si realmente tengo un diagnóstico. Cuanto antes empiece, mejor. Yo creo que muchas veces aquí sigue siendo todavía ese tabú. Entonces, pues por no tener que reconocer que tengo que ir al médico para tratarme realmente un problema de caída de cabello, bueno, pues voy a probar estos champús, ¿no? O voy a probar estos suplementos ahora de nutricosmética que está muy en auge y hay muchos que son justo pues para el cabello. ¿Tú crees que todo esto puede ayudar o solo complementa, pero no sustituye? Depende, porque si tenemos una verdadera patología, pues la base es el tratamiento médico. Claro. La nutricosmética ha avanzado muchísimo y nos ayuda mucho porque en realidad, pues si tuviéramos un estilo de vida perfecto, sano, una dieta súper variada, no tuviéramos estrés, pues quizá no nos haría falta nada, pero esa no es la realidad para la mayor parte de las personas. Entonces, por supuesto que ayuda y es verdad que también la cosmética capilar, que también está cada vez más en auge, nos ayuda en las primeras etapas del tratamiento a irnos viendo mejor y eso sin duda es súper importante, sobre todo para las mujeres. Pero no hay que olvidar que al final si tenemos un problema médico, si no lo tratamos, pues al final estamos poniendo parches y eso lo vemos mucho por el motivo que comentas. Claro, yo creo que puede ser una ayuda pues para esas caídas estacionales, ¿no? De otoño y primavera, oye, pues adelante, todo lo que puedas ayudarte también desde dentro, perfecto. Pero claro, cuando ya hay una realidad que es una enfermedad, que es que al final muchas veces también se cuestiona la alopecia, los tratamientos del cabello por estética, por belleza, pero nos olvidamos de que
es una enfermedad realmente, ¿no? Que va mucho más allá. Sí, y va mucho más allá. La afectación psicológica que causa es indudable. Y bueno, estamos hablando de estas dos alopecias, pero hay más. Sí. Yo, por ejemplo, veo muchos pacientes con alopecia areata grave, que es otro tipo de alopecia de tipo autoinmune, y realmente esa alopecia puede llegar a la pérdida casi total de todo el pelo. Y la afectación psicológica que tienen estos pacientes es brutal. Es brutal, sí. Necesita un abordaje multidisciplinar con varios especialistas y no se puede minimizar eso, desde luego. Si queremos, pues si decimos, mira, yo realmente voy a ir con un profesional, ¿no? Porque creo que, puedo tener un problema más o menos serio, pero quiero ponerle remedio. ¿Cuáles son los tratamientos que vosotros tenéis en consulta? Pues para empezar por un lado, a poner remedio y por otro lado, cuando ya la cosa está más avanzada, pues para tratar de una manera un poco más intensa. Bueno, lo primero siempre es el diagnóstico, porque aunque parezca a veces obvio, pues lo más frecuente es la alopecia androgénica, pero nos encontramos muchos tipos. Entonces, en una consulta especializada de tricología, al final hay que hacer una inspección clínica y utilizamos mucho la tricoscopia, que hay dispositivos especializados, pero es como este dispositivo tipo lupa que llevamos los dermatólogos que nos ayuda a diferenciar entre unos y otros. Y algunas incluso necesitan tomar una pequeña biopsia, es decir, coger un cachito de piel de cuero cabelludo para saber ante qué estamos. Y una vez que está hecho el diagnóstico, pues ya la parte de tratamiento, hoy en día tenemos un gran abanico. Tenemos tratamientos en pastillas, también en loción, pinchados, en mesoterapia, y algunos van más por la parte de estimular el crecimiento del pelo y el grosor, y otros un poco en parar la parte hormonal, tratamientos que llamamos antiandrógenos. Pero hay que ver qué tratamiento se adapta mejor a cada tipo de paciente, a la patología, la edad, un poco a cómo va a ser de adherente al tratamiento. Claro. Si pensamos en esas, pues en esas calvicies, en esas alopecias ya como más agudizadas, ¿tienen algún tipo de solución? ¿Se consigue de alguna manera recuperar algo de pelo, algo de densidad? ¿O realmente ya pues hay que irse a otro tipo de cosas, pues como un trasplante capilar o cosas así? Pues depende del tipo, efectivamente. Hay algunos, en las alopecias cicatriciales el pelo perdido ya es muy, muy difícil de recuperar. Pero hoy en día, efectivamente, han avanzado mucho las técnicas como el trasplante. Siempre recomendamos antes un tratamiento médico, porque en la mayor parte de los casos, sea la alopecia que sea, podemos tener una mejoría que al menos a veces nos evita el trasplante o al menos lo reduce, digamos, en cantidad que se tenga que utilizar luego en el trasplante. Pero también es una herramienta que no se debe olvidar, que las mujeres parece que no tenemos eso a nuestra disposición, y sí que se utiliza tanto en alopecia androgénica, incluso en cicatriciales se está haciendo cada vez más cuando están controladas. Claro, que justo yo te iba a preguntar, porque muchas veces cuando se habla de los trasplantes, por ejemplo, solo pensamos en los hombres, pero las mujeres, al final, el abordaje y el tratamiento es igual para hombres y mujeres. Pues realmente es muy similar. Diferenciamos, algunos medicamentos no se pueden utilizar y demás, pero no es muy diferente, porque al final los tratamientos disponibles van un poco por las mismas vías. A veces lo que pasa es que en mujeres no ha habido tanta investigación, no hay muchos tratamientos que realmente se hayan desarrollado para las mujeres en alopecia. De hecho, siempre al final en el prospecto, en la ficha técnica, tenemos muy, muy poquitos. Muchos los utilizamos lo que se llama fuera de ficha técnica, off-label, que también es como un segundo impedimento, porque crea como una cierta, que les da un poco de respeto iniciar un tratamiento que está fuera de, que no se ve en el prospecto. Y eso sí que es una gran dificultad. Pues mira, esto habría que darlo a conocer y hacer ahí un poquito más de hincapié. Exacto. Porque claro, muchas veces yo creo que las mujeres tienen que saber que igual que los hombres pueden tener una solución real, como es un trasplante, las mujeres también. Quizá ese proceso en el que pues te imaginas al hombre al que le rapan para poder hacer el trasplante, claro, para la mujer es mucho más duro, ¿no? De repente verte con la cabeza rapada, pero bueno, ¿sabes? Pero quizás si luego ves que va a ser para acabar con cabello, ¿no? Con una solución, pues oye, a lo mejor también habría que... Pero existe trasplante también que no es necesario rapar, claro. O sea, que sí que está disponible. Pero siempre el mensaje es que al final esto es un proceso... A mí me gusta llamarlo enfermedad porque es verdad que para muchas personas, sobre todo en los hombres, es algo como casi fisiológico. Es que en los hombres, por ejemplo, es casi el 80% que lo tienen, las mujeres hasta el 50%. Pero es un proceso por el que en la alopecia androgénica las hormonas afectan al folículo y va haciendo que se vaya haciendo más finito. Entonces yo siempre digo a los pacientes que si no ponemos atajo a esto, por mucho tratamiento restaurador quirúrgico, no va a ser una solución definitiva. Claro, bueno, esto es igual que cuando te haces una reducción de estómago, pero luego te sigues echando a hamburguesas y patatas. Es decir, todo puede ser una ayuda, pero no es la varita mágica, ¿no? Todo tiene que tener un poco también de sentido.
¿Qué cambios crees que podemos notar en el pelo? Que dices, bueno, pues mira, son cambios normales, es decir, se te cae el cabello. Ahora estamos en otoño, es un momento en el que empieza esa caída como un poco, bueno, pues que toca, ¿no? Estacional, pero hay muchas mujeres que a lo mejor se alarman y no sé si eso quizá hace que haya más pico de demanda de consultas en esa época. Sin duda, se sabe y se ha estudiado perfectamente porque al final, es una cosa que nos preocupa mucho, pero es completamente normal que al final del verano, incluso en la primavera, notemos un pico de caída. Sí que hay que consultar si esto se prolonga mucho en el tiempo, o sea, si vemos que pasa un mes, 2 meses y seguimos con el mismo volumen de caída y es muy alto. Tenemos algunas escalas en consulta en las que le decimos a la paciente cuánto se te cae en la ducha, según unas fotos. Entonces, así podemos estimar cuánto pelo se está cayendo al día y si es realmente exagerado. Si se prolonga en el tiempo, sí que hay que hacer un estudio más pormenorizado de ver dónde está la causa. Muchas veces está en el hierro. En mujeres, como tenemos pérdidas menstruales, es bastante habitual que haya un problema en los depósitos de hierro. ¿Y habría alguna cantidad que le dices, pues mira, no te preocupes si del peine o si en la ducha se te caen X pelos? Ya sé que es muy difícil medirlo, pero sé que vosotros sí que soléis hablar un poco a veces de número de pelos. Sí, en general se dice que se pueden caer 50, 100, incluso algunos estudios dicen que un poco más al día. Luego es difícil, porque tampoco los vamos contando. Claro, no te pones a contarlos. Exacto. Hay pruebas, realmente hay algunos estudios en los que hay que contar el pelo, ver cuántos son más cortitos y más largos para estimar si estamos ante una caída normal, una alopecia. Eso es un poco más complicado, pero más o menos alrededor de los 100. Luego es cierto que también hay muchas veces que nos preocupamos por eso de estoy en la ducha y me he quedado con el mechón en la mano, pero luego también tenemos esos pelillos pequeñitos que nos ponen de los nervios, pero al final es pelo que crece, ¿no? Entonces, por un lado hay que decir, bueno, calma, que se te estará cayendo, pero fíjate si tienes esos pelitos porque quiere decir que por otro lado también te está creciendo pelo nuevo, ¿no? Son pelos en recrecimiento, a veces nos sale como un flequillo en la parte delantera, sobre todo lo veo mucho en los efluvios posparto, que es un drama total, pero luego posteriormente se suele recuperar con total normalidad y ocurre efectivamente esto. Claro, que al final, pues eso hay que mantener también un poco la calma y decirle a la gente que no se preocupe, que lo que se cae por un lado suele también seguir creciendo por otro. Esa es la clave, porque realmente no hay ningún tratamiento como que nos pueda parar la caída como en un momento, ¡pum!, ya se para. Eso es un poco irreal. Lo que va ocurriendo es que nuestro pelo se va renovando porque sigue sus fases. Claro, porque muchos de los tratamientos de los que hablábamos a lo mejor te pueden ayudar un poco a frenar, pero sobre todo te ayudan más a esa densidad, ¿no? A que ese pelo esté más fortalecido, que también a veces eso es importante, decir, bueno, a lo mejor no puedo evitar que se te caiga mucho, pero que el que tienes esté fuerte, ¿no? Exacto, o sea, lo que hacen es promover la fase de crecimiento del pelo y lo engruesan, pero tampoco es que haya como un stop de la caída inmediato. Eso realmente no existe. Sí que hay que hablar de el tiempo que tenemos que esperar un poco cuando iniciamos cualquier tratamiento, porque somos muy impacientes y cada vez más, y realmente es que el pelo tiene unas fases, entonces al final para ver una mejoría en tratamientos capilares hay que esperar entre 3 a 6 meses, que parece una eternidad porque a veces vemos las fotos en redes de cambios y es como inmediato y eso realmente no existe. Claro, ese es el problema también uno de los problemas de las redes sociales que muchas veces vienen, ¿no? El antes y después, pero no te dice ese antes cuándo fue realmente, ¿no? Exacto, entonces, o sea, hay que mirar la letra de la explicación. Que luego tú te lo haces y dices, hemos sido engañados, porque yo tenía este antes y este después, estaba esperando unos resultados inmediatos y luego pues eso hay que tener paciencia, igual que con la piel, tiene su ciclo, ¿no? Entonces... Claro, es que para un tratamiento completo, cuando un paciente empieza pues, un tratamiento de alopecia androgénica, los hombres quizás son un poco más rápidos, pero estamos hablando que para ver un resultado completo igual es 1 año de tratamiento y las mujeres incluso más. Claro. O sea que al final hay que tener paciencia, pero los resultados vienen. Claro. Si pensamos en no es una persona que tenga alopecia, pero sí es una persona que está preocupada pues, por su caída, pues porque aparte de los picos a lo mejor de otoño-primavera, tiene momentos de estrés, tiene un estilo de vida que va de aquella manera, como decíamos antes, no podemos vivir en paz y sin estrés y con buenos hábitos todo el tiempo, entonces dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es intentar prevenir o intentar fortalecer o mejorar esa densidad. Esos tratamientos, ¿cuáles serían y cada cuánto pueden hacerse? Bueno, ahí hay que mejorar el estilo de vida, sin duda, en la medida de lo posible, y valorar la suplementación, porque es verdad que el pelo es una estructura muy demandante y una caída crónica sí que puede tener detrás pues algún déficit vitamínico, de hierro, pues algo que nos falte en la dieta y que en ocasiones necesitamos suplementar. También cada vez está más en boga el papel de la melatonina, que muchas personas utilizan para dormir, y se ha visto que la melatonina, igual que estabiliza ese ciclo de vigilia-sueño, digamos,
también estabiliza el ciclo capilar y cada vez más suplementos llevan melatonina también. Ejercicio físico, sobre todo de fuerza. Se ha visto que mejor que el ejercicio más aeróbico y demás. Y bueno, en general cuando quieres cuidar tu pelo, en realidad son como 3 cosas. Una es el folículo, nutrirlo, con lo que estamos hablando, otra el cuero cabelludo, y luego también a veces se olvida que el pelo al final hay que cuidarlo, hay que hidratarlo, porque una vez que ha salido de su folículo y va creciendo, son como unas células que están muertas y que hay que nutrir para no tener ese como aspecto encrespado. Si tú tuvieras que decirnos, oye, mira, los imprescindibles para tener un pelo sano y evitar pues esa caída o ese pelo más estropeado, que al final volvemos a lo mismo, un pelo estropeado acabará cayéndose también porque no está sano, ¿no? Sí, tiende a ello, rompiéndose. Claro. ¿Cuáles serían los imprescindibles? ¿Cómo debería ser una rutina de cuidado del cabello? Pues yo me iría a esos 3 pilares. En primer lugar, estilo de vida, dieta y demás para cuidar el folículo, para que crezca con normalidad. Ahí entra la suplementación y entra el tratamiento médico si hay algo más, si hay patología. Cuero cabelludo, lavado frecuente y control de la inflamación si la tenemos presente, tenemos una verdadera dermatitis. Y luego cuidado de la fibra capilar, es decir, sí que suele ser necesario, sobre todo en las mujeres, aparte de evitar, con lo que comentabas antes, herramientas de calor, pues proteger la fibra y poner un extra de hidratación, sea con acondicionadores, poniendo un aceite a diario en medios y puntas, eso también es muy importante. Claro, que muchas veces nos olvida, ¿no? Yo creo que pensamos en la cosmética del resto de la cara, del cuerpo y se nos olvida el cabello, sí que nos olvida, aunque cada vez más, igual que nos cuidamos más a nivel facial, el pelo cada vez tiene más importancia en ese sentido. Hablábamos de las herramientas de calor, pero luego también hay otra leyenda, que no sé si es leyenda urbana o es realidad, y es el uso pues, de diademas, de gorras, de gomas, ¿no? Que te aprieten el pelo. ¿Todo esto influye en que el pelo al final se estropee y pueda llegar a romperse o caerse? A ver, en general el uso de gorra no. De hecho es muy recomendable. Las quemaduras en cuero cabelludo, que a veces parecen casi inevitables en verano, con lo que más lo vamos a evitar es con una gorra o un sombrero. Pero sí que hay que decir que los peinados muy tirantes, que han estado muy de moda y creo que siguen estando de moda, el clean look, sí que puede ser bastante dañino para el pelo, porque nosotros los dermatólogos estamos muy acostumbrados a ver un tipo de alopecia, que es la alopecia traccional, que hace que perdamos el pelo como en esta zona de aquí delante. Y lo veíamos en profesiones muy determinadas, tipo azafatas de avión, una profesora de educación física que siempre tiene que llevar pues ese moño, ese peinado muy tirante. Pero ahora lo estamos empezando a ver en chicas más jóvenes por esta moda, porque al final si tú traccionas el folículo de forma continuada, pues al final el folículo se puede agotar y dejarte sin pelo en esa zona. Y realmente mi experiencia es que es bastante difícil de tratar una vez que ya eso está instaurado. O sea, que cuidado. Cuidado con esto, porque para quien no lo visualice son esas calvas, por así decirlo vulgarmente, que aparecen como en la zona de la sien, ¿verdad? Exacto. Normalmente. Sí. Claro, de ahí una de las preocupaciones también es en las niñas, ¿cuándo empezar a cuidar su cabello? Porque muchas veces es cuando deje de utilizar los productos más de bebé al de niñas, porque las niñas también, pues yo por ejemplo, mi hija va todos los días en coleta o trenza al cole por evitar pipis y todas estas cosas, ¿no? Y deportes y demás. Entonces, claro, al final también llega un punto que dices, ¿cuándo tengo que empezar a cuidar el cabello para que realmente luego esto no le pase factura? Bueno, yo creo que cuando ya están llegando a la adolescencia hay unos cambios, igual que ocurre también a nivel facial, empiezan a producir más grasa, también eso ocurre en cuero cabelludo y ya quizá hay que cambiar un poco la rutina capilar que tienen. El punto de inflexión es pues la adolescencia, como siempre. Y empezar también con sus rutinas de cuidado igual que hacemos los mayores, ¿no? Sí, bueno, quizá en el pelo tampoco hay... Bueno, estamos con esa controversia de hasta qué punto en esa edad es necesario. Simplemente quizá cambiaríamos de unos champús que no necesitarían una limpieza tan en profundidad porque no producen tanta grasa. A el cambio a la adolescencia, que a veces sí que empiezan a notar el cuero cabelludo muy graso, hacer pues, dermatitis sebórrica, empezar a notar la caspa y ahí necesitaríamos una limpieza más en profundidad. Claro, y entiendo también un acondicionador para hidratarlo bien, ¿no? Sí, porque bueno... Vamos, yo lo noto, sobre todo ahora, termina el verano, empieza el otoño y dices, madre mía, de todos los estragos de playas, piscinas y demás, digo, a ver cómo se remonta ahora esta melena. Eso nos ocurre a todos, yo creo. O sea, yo que a veces veo a los pacientes antes de verano y después ves las fotos y a veces inevitablemente está el pelo pues más fosco, más feo, porque el sol tiene mucho impacto en la fibra capilar. Entonces sí que a veces no hay que meter la tijera después del verano, a veces es inevitable. O sea, podemos intentar hidratarlo, pero a veces es necesario hacer una renovación.
¿Hay algún factor que digas, bueno, pues empieza a ser determinante o empecéis a ver que es determinante de cosas que se hagan en esa adolescencia o primera juventud y que luego acaben pasando factura cuando somos más adultos? A nivel del pelo. A nivel del pelo. Pues las modas vienen muy mal. Lo que comentamos del clean look, de hecho, el pico es ahí porque tiene mucha influencia redes sociales, pues influencers que hacen este tipo de peinados y entonces pues en la adolescencia es cuando más seguimos ese tipo de modas. Claro. Entonces, eso sí que es verdad que si lo hacemos durante toda la adolescencia y nos crea ese problema, luego ya no lo vamos a solucionar. Claro. Y luego otra de las cosas de las que se habla muchas veces es lo de no te acuestes con el pelo mojado, que se te pudre el pelo, o no te hagas una trenza con el pelo mojado y te lo dejes ahí porque se te pudre el pelo. ¿Qué tiene todo esto de verdad o de mito? Sí que tiene algo de verdad porque al final la fibra capilar cuanto más vulnerable es cuando está mojada. Entonces ahí es cuando se rompe más. Entonces no es muy recomendable y además es que si dejamos el pelo mojado por la noche, las bacterias, los hongos que tenemos en el cuero cabelludo, que es la microbiota normal, va a tender a proliferar y va a haber un problema de empeoramiento de dermatitis seborreica. De hecho, he tenido muchos pacientes últimamente que lo comentaban. Desde que he oído esto, desde que he visto esto, me ha mejorado muchísimo la dermatitis porque yo siempre me iba a dormir, por lo menos en verano, con el pelo mojado. Claro, es que justo venimos de una época en la que a lo salvaje, ¿no? O igual, ¿no? Claro. O que se seque al aire. ¿Es mejor que se seque al aire o darle al menos un toque de calor para quitar al menos esa gran humedad? Pues esa cantidad de agua. Siempre hemos tenido mucha controversia y sí que se han hecho estudios científicos que ven que es mejor utilizar un secador, efectivamente no a altas temperaturas, manteniéndolo a una distancia prudencial, pero que es mejor hacer ese secado que dejarlo al aire. Y eso que justamente hay veces que pensamos de cuanto más dejemos el pelo a su aire mejor, pero hay que tener todo en cuenta, ¿no? No siempre es así, no siempre lo más natural es lo mejor. Si pensamos en esos hábitos, me gustaría también pensar en la alimentación. Yo creo que cuando a ti se te cae el pelo, ni se te pasa por la cabeza que algo que comas o que algún hábito que tengas puede influir. Pero ¿hay cierta alimentación que realmente le vaya mal al pelo? Realmente el pelo, al final, el folículo es una estructura que necesita como muchos nutrientes, entonces necesita una dieta muy variada. Y al final aquí tampoco hay una dieta específica para el pelo, pero bueno, como todos sabemos, pues la dieta pues de grasas malas, comida basura, no le va a venir nada bien al pelo. Y hay ahora también cierta controversia con los suplementos, por ejemplo, que vemos mucho en chicos jóvenes de gimnasio, creatina y demás, si mejoran, no mejoran. Hay estudios a favor y en contra y todavía tenemos la duda de si esto puede realmente empeorar. Bueno, pues seguiremos pendientes a ver qué pasa por ahí. Por último, vamos a darle un consejo a todas esas mujeres que ahora, en pleno otoño, caída estacional, por supuesto, están muy preocupadas. Tranquilidad. Tranquilidad absoluta, es completamente normal que se caiga el pelo en este momento y simplemente si se nos prolonga mucho o si realmente ya llevamos tiempo percibiendo que tenemos menos pelo, sobre todo en la parte de arriba, pérdida de densidad, ahí sí que recomendaría consultar, pero si no, tranquilidad. Claro, y sobre todo, como digo, este Día Mundial de la Alopecia, que es una enfermedad que fuera tabúes, que fuera las vergüenzas, ¿no? Y que sobre todo ante la mínima preocupación acudir a un profesional, ¿no? Sí, totalmente. Nos sirven estos días un poco para poder hacer esta divulgación y que cada vez las mujeres consultan más y ojalá más, porque no debe ser un tabú. Claro. Tenemos problemas los hombres y las mujeres y no tenemos que tener esa vergüenza porque hay tratamientos y por dejarlo mucho tiempo, al final quizá creamos un problema mayor. Claro. Muchísimas gracias, doctora Virginia Velasco, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, María. Encantada de estar aquí.